Amigos y amigas, una vez más bienvenidos a Conectados con Yarian. Así es, el día de hoy tenemos a una invitada muy pero muy especial que ahora está en California, Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar con Paola Virrueta. Así es, señores. Bueno, generalmente Paola Virrueta está con la enfermedad del coronavirus, lastimosamente. Pero, ¿quién es Paola Virrueta? Paola Virrueta es una periodista, comunicadora, que ha sido muy reconocida en nuestro país, Bolivia, ya que ella nació en La Paz. Pero quería nuevos retos, por lo que viajó a distintos países como México, donde ganó distintos premios por el periodismo. Y ahora está en Estados Unidos, en Univisión, ¿no, Paula? Exacto, Así está es. en Univisión y ahora todos la conocen porque ahora da información para todos los latinos. Bueno, ¿cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola, Yarian, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Ya un poco más recuperada, todavía con un poco de tos. Vayan a toser en el brazo, por favor. Pero ya muchísimo mejor y saludándote a ti y a todos con un gusto enorme desde aquí, desde mi casa, desde California, en Estados Unidos. Bueno, ya te encuentras mejor, qué bien, ojalá que ya te recuperes, solo faltan unos días más. Y bueno, primero que nada quisiera decirte, Pau, de que, digamos, ya que la mayoría de los adultos te conocen, pero este programa es en realidad para los niños, sobre todo para los niños que se interesan en temas muy importantes como este. Y bueno, quisiera preguntarte cómo eras de niña, porque como este programa es de niños, los niños quieren saber cómo eras de niña. ¿Cómo eras, Paola, de niña? ¿Ya tenías planeada de que querías ser periodista, de que ibas a ir a otros países a conocer más del periodismo? Cuéntanos. Te cuento un poco. Y también alguien que te quiere saludar por acá. Mira, es mi perro, Qué que es un bonito. protagonista. Ya me trajo la pelota porque piensa que estamos jugando, así que él también te saluda. Macua es muy conocido también en las redes sociales. Te Muy cuento un poco de cómo yo era de niña. A mí siempre me gustó el periodismo desde muy chiquita, desde que me acuerdo. Incluso recuerdo que a mí me gustaba escribir. Yo pensé que yo iba a ser periodista para periódicos porque era lo que yo tenía en mente, ¿no? Incluso recuerdo que cuando tenía como 8 años empecé a escribir un cuento que yo le decía a mi papá que iba a ser mi primer libro. Y era un cuento larguísimo que me imagino, no, ni siquiera recuerdo si lo terminé porque eran hojas de hojas de hojas y se lo mostraba a mi papá. Y él siempre me motivaba mucho con todo, ¿no? Me robaba sus libros, y siempre estaba pendiente, aunque estaba pequeña, veía los noticieros de aquella época en los que tú veías a personajes como, por ejemplo, Carlos Mesa, que llegó a ser presidente de nuestro país, de Bolivia, y yo veía programas que, si bien seguro, porque era niña, era pequeña, no podía entender todo el contexto, pero me encantaba verlos, me encantaba ver a Amalia Pando, me encantaba ver a varios personajes que son periodistas muy reconocidos en nuestro país, y me gustaba mucho el trabajo que ellos hacían. Tenía muchas ganas de hacer esto desde pequeña. Recuerdo que una vez cuando estaba en la escuela había cada año nos disfrazábamos en la escuela de determinado tema, ¿no? Un año nos dicen que nos vamos a disfrazar de periodistas. Y yo me acuerdo que mi disfraz fue realmente diferente a lo que soy ahora como periodista, pero fue unos shorts, unos zapatos muy cómodos, una libreta, y yo me imaginaba una periodista como una corresponsal de guerra, porque eso era lo que yo quería hacer. Entonces, cuando llego a la casa de mi vecina, de mi amiga, y le toco la puerta, me recibe la mamá y le digo, hola, ¿cómo estás? Vengo por mi amiga Stephanie para ir al colegio. Y me dice, no, pero no estás disfrazada. Y yo le digo, sí, claro que estoy disfrazada. Me dice, no, hijita, tienes que subir y cambiarte porque no estás de periodista. Mi amiga estaba yendo arreglada, ¿sabes? Con un traje, con joyas, aretes, peinada, maquillada, porque claro, ese es un periodista de televisión. Y yo estaba en mi papel de periodista, de corresponsal de guerra, pero yo no lo sabía, no entendía. Y me acuerdo que fui a mi casa y me enojé mucho y dije, ¿por qué? Si yo estoy vestida de periodista, ¿por qué la amiga de mi mamá me dice que no tengo que cambiar? Y al final agarré y dije, pues no voy a ir. Yo estaba de periodista y no me voy a cambiar y así estoy. Y me acuerdo que mi papá nada más se quedó mirando y nada, solamente me dijo, bueno,
tú estás bien disfrazada, tranquila, si no quieres ir, quédate, pero tú sí estás bien. Y eso fue, de hecho, lo que yo quería hacer desde chica. Quería ser periodista de guerra y pude cumplir una de las muchas metas porque viajé a Israel, pude conocer Medio Oriente, pude ir a Palestina, hice un curso de periodismo de guerra en zonas de conflicto y aprendí muchísimo, muchísimo de Medio Oriente, que fue una de las metas que yo tenía de niña. Así que ya tenías planeado ser periodista, te disfrazabas, y querías ser ya conocida en la televisión. Y mira que querías escribir, ya te gustaba escribir, dices que escribías cuentos muy largos y pues déjame contarte de que yo también escribí un libro y que ya voy por el segundo y me encanta también escribir, al igual que Paola. Bueno, ya que sabemos cómo eras de niña, Paola, queremos saber cómo eres ahora de grande, ya que ya estás en Estados Unidos, Univisión, ya que ya eres una periodista famosa, conocida en las redes. ¿Nos puedes decir cuáles son tus retos ahora? Bueno, te cuento un poco, te digo un poco. También una de las cosas, por ejemplo, que tenía de las metas desde chica era viajar mucho por el mundo. Y he vivido en 6 países hasta ahora, en Bolivia, en Israel, en San Vicente y las Granadinas, que es una isla por ahí por el Caribe, que es muy pequeñita, que es un paraíso precioso, en Mozambique, en África. He estado los últimos años en México, en la Ciudad de México, y ahora vivo acá en Estados Unidos. Esa era otra de las cosas que sí quería hacer y lo he logrado de diferentes maneras y lo he logrado y he estado muy contenta con eso. Las metas para lograr, bueno, he escalado y he escalado y he escalado. Sin duda es un sueño inmenso el estar en Univisión, en formar parte de esta cadena hispana, porque informar es muy distinto cómo informas, por ejemplo, en Bolivia, cuando sabes que le vas a hablar a toda tu gente y tienes información de todo lo que ha pasado durante tu vida estando allá. Cuando estaba en México tuve que empaparme de todo lo que pasaba, ¿sabes? Política, economía, quiénes eran los personajes y me tocó sentarme a estudiar muchísimo. Tuve que estudiar mucho, mucho, leer muchos libros, sentarme con periodistas, entender. Y ahora que estoy acá en Estados Unidos, que es otra meta muy importante, lo que me toca ahora es informar para todos los hispanos, para todos los latinos que vivimos en esta parte de California, y es entender que mexicanos, bolivianos, argentinos, chilenos, toda la gente que habla nuestro idioma es a la que estamos hablando y tenemos que entender, por ejemplo, en mi caso, saber cuáles son los problemas que ellos tienen, qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar, porque una cosa importante del periodismo es que nosotros trabajamos para la gente. Nuestro trabajo es para la sociedad, no es solamente para nosotros, es para ver la forma en la cual le podemos dar una voz a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y esa también es otra de mis grandes metas, el entender cada día cómo ayudarlos de mejor manera. Bueno, sí, siempre seguir estudiando, estudiando, leyendo y leyendo, como siempre decimos, hasta lograr nuestros sueños, porque tú prácticamente, Paola, ya lo estás cumpliendo, lo estás viviendo y das información a toda la gente conduciendo en tu programa, así que no es solo para ustedes, ¿verdad? Sino también para toda la población que les está viendo y de verdad eso es algo muy bonito y muchos de los niños que están viendo este programa seguro que quieren cumplir sus metas, sus sueños, pero nos puedes decir cómo tenemos que hacer eso, cómo podemos cumplir los sueños como tú lo estás haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Primero, siempre, siempre crean en sus sueños. Por más lejos que se vean, por más difíciles, va a haber gente que de repente se va a reír, van a decirles, no, ¿cómo va a ser posible? No, no lo vas a lograr. Y va a haber mucha gente que posiblemente no confíe, pero va a haber quienes sí lo van a hacer. Y lo más importante es que ustedes confíen en lo que quieren hacer y que luchen por eso, que peleen por eso. Los sueños no se van a hacer solos. En tu caso, por ejemplo, tú lo estás haciendo, tú estás escribiendo libros, tú estás haciendo entrevistas, estás contactando gente y eso es construir un sueño. Está muy bien lo que tú estás haciendo porque esta es la manera.
Y poco a poco van a ir descubriendo qué hacer, ¿no? Yo de niña, por ejemplo, me gustaban los clubs de cine, ¿no? Nos reuníamos todos en la escuela y hablábamos acerca de películas, hablábamos de los directores, hacíamos lo mismo con libros, clubs de libros, también cada uno leía un libro y luego lo relataba al resto de la gente. Estábamos, participé, me acuerdo también de un concurso de programas, de hacer un programa de radio en un cassette en aquel momento, usábamos cassettes, que es algo que por supuesto ya no se usa ahora, y recuerdo que gané ese concurso, y era porque, lo gané porque creí que algo podía funcionar con todo lo que yo estaba haciendo, y tenía una meta, y decía, no, esta meta sí se va a lograr, sí se va a lograr, y la vida me enseñó que mientras más trabajas, más te empeñas, llegas a una meta. Pero luego de esa meta hay otra más arriba, y luego hay otra más arriba, y luego hay otra más arriba, y desde muchas de estas metas pequeñas, tú puedes ver para arriba, ¿sabes? Y ver para todo lo que has construido. Es como una montaña, como subir una montaña, te tomas un descanso, disfrutas donde llegaste, ves lo que has construido y sigues viendo que hay todavía más montañas allá arriba para seguir subiendo. Así es, de niño quieres ser en realidad muchas cosas, digamos, puedes decir quiero ser futbolista, al final quieres ser autor, puedes ser como escritor, no sé, quieres trabajar en el cine como quiso Paola, en un programa de radio, miles de cosas quieres hacer, pero al final cuando ya eres grande ya tienes una. Bueno, la verdad es que sí es bonito, como nos dice Paola, hay una meta y otra y otra y otra, y eso de verdad hace que no haya ninguna, que siempre vayamos a donde queremos, no hay ninguna meta, no hay límites, por lo que sigamos con nuestros caminos y por nuestros sueños. ¿No ve, Paola? Claro que sí, y se puede, y se van a dar cuenta que cuando cumplan una de las metas, va a haber otra que también van a querer, o va a haber otra que nunca habían imaginado y habían tenido en la cabeza, y para conseguirlas, realmente lo que nos toca hacer es aprender, leer, entender, hablar con la gente, observar. Este trabajo es de muchísima observación, de salir a la Sí, calle, ver cómo se comporta la gente, qué te dicen, qué hacen, conocer un poco. exacto, conocer. Y bueno, Paola, como tú eres periodista, conductora, siempre, digamos, te expones a las personas, ¿no? Más que estamos con esto del virus, del coronavirus, del COVID-19. Y sí, o sea, los periodistas se exponen para ver qué dicen la gente, qué están haciendo, de qué tema están hablando y pues tienes contacto con ellas. Más ahora, ¿no? Y sobre todo que tú estás en Estados Unidos, donde prácticamente es el país que tiene más personas contagiadas y tú eres Así una es. de ellas, pero ya te estás recuperando, ¿no, Paola? Esperemos que sí, ya solo faltan unos días y ya estás bien, pero cuéntanos cómo te sentiste al saber que que empezabas con los síntomas, que ya estabas enferma, aquí lo podemos ver, estás tosiendo unas cuantas veces, pero ¿cómo te sientes cuando supiste que ya tenías enfermedad? Cuéntanos. Mira, te cuento un poco. Acá en Estados Unidos, si bien lo dices, acá es el país que tiene en este momento más contagios en todo el mundo. Lastimosamente, el número de fallecidos también está subiendo. Lo peor está en este momento en Nueva York, que es una ciudad donde hay mucho turismo, donde llega gente de todos lados. Lo Muchas mismo pasa aquí en personas. California, exacto. Acá también este estado, imagínate nada más el estado de California, tiene más de 40 millones de personas. Todo Estados Unidos tiene más de 370 millones de habitantes. Somos muchísimos, Inmenso. muchísimos. Entonces, contener un virus como este en un país tan grande y con tanta gente ha sido muy difícil. Cuando yo me di cuenta que tenía los síntomas, me pasó como a muchos, que pensé, yo fui porque tenía dolor de garganta y tos, fui al doctor, pensando solamente en que no se me garganta, que eso me pasa muchas veces con una gripe normal. Y yo trabajo con la voz. Si yo no hablo, no puedo trabajar. Fui por esa preocupación. Y la doctora en ese momento me dijo, no, tranquila, me dijo, no tienes nada más, solamente te doy unas pastillas para la garganta, para la tos y ve a casa. ¿Ok? Yo fui porque en ese momento no tenía coronavirus en mi cabeza. No lo tenía en mi mente. Aquí estaba todavía, estaba Ya se estaba comenzando. metiendo, ¿no?
Sí, sí, pero comenzaban los casos en Estados Unidos, pero muy pocos. Me preocupaba más un poco en Italia, porque en este momento mi esposo es italiano y él está allá, y mi preocupación era más lo que estaba pasando en Italia. Y bueno, luego pasaron unos días y tuvimos mucho, mucho trabajo acá, porque comenzaron los anuncios de los gobiernos, de California, de los alcaldes, empezando a pedirle a la gente que no saliera de casa, las cuarentenas. Me tocó hacer más entrevistas, estar más tiempo trabajando y pensé, me empezó a doler la cabeza y dije, no, estoy estresada, seguramente es por eso que estoy con este dolor tan fuerte. Empecé después a tener la tos de nuevo y empecé a tener un malestar de estómago, ¿sabes? Me empezó a molestar, me acuerdo que hacía unos ruidos el estómago y parecía que hablaba solo, un ruido horrible, que yo dije, no, seguramente me duele el estómago porque comí más verduras, comí más frutas, que era lo que estaba haciendo, O tal vez hasta que ya tenías me dio. hambre. Sí, también, porque no estaba comiendo lo mejor que podía, pero con tanto trabajo muchas veces te olvidas, especialmente en este empleo se te van las cosas. Y ya cuando tuve un fin de semana fiebre, tuve ya temperatura muy alta, de 38 grados, 39, sí me preocupé, porque si bien había tenido malestar antes, no había tenido fiebre y no había tenido todo el resto de cosas. Pasó un día y comencé a tener mareos, ¿sabes? Como cuando estás no sé, en Cuando te un duele bus, la en cabeza, un sí, metro, exacto. ¿sí? Y se te está moviendo la cabeza. Sentía eso, me dolía la cabeza, y llamé a mi doctor, le comenté lo que tenía, porque acá te piden que no vayas al hospital para evitar contagios. Llamé y me dijeron que por todos los antecedentes, los síntomas y porque nosotros seguíamos trabajando era posible que tuviera coronavirus y que tenía que estar en casa. Y luego, bueno, sí se me complicó con los días porque tuve problemas para respirar, no podía caminar 20 pasos sin cansarme y sin tener que sentarme para respirar bien. Y ahí sí me asusté muchísimo y pasó un poco de tiempo, te digo, un día, y fui a emergencias porque no, mi jefa me decía que no podía estar sin respirar, que eso se podía agravar y que ella tenía miedo que me tocara esto en la noche sola, entonces que fuera a emergencias. Me hicieron una radiografía, vieron que tenía un virus en los pulmones y bueno, me dieron ya pastillas para neumonía y me dieron también un inhalador, como estos que usa la gente con asma, que yo no tengo Sí. asma, que lo usara cuando no pudiera respirar bien. Entonces, bueno, usé todo eso, usé la medicina que me dieron, porque recordemos que para este virus no hay una medicina, no hay una cura, no hay una vacuna. El 80% de la gente que va a tener esto, que yo estoy en ese porcentaje, se va a curar estando en su casa, guardando la cuarentena y sin tener contacto con más personas para no contagiarlo. Entonces con todo eso me sentí feliz porque pude volver a casa, no me tuve que quedar en el hospital, que era mi miedo. De hecho, yo ya le había dado la llave de mi casa a un amigo para que viniera por mi perro, que se lo llevara, si yo me tenía que quedar en el hospital. Afortunadamente no. Pasó después de eso una semana. He dormido, la primera semana fue muy fea para mi salud, me sentía muy mal. Y la siguiente semana dormí muchísimo, me despertaba cansada y dormía. Y creo que mi cuerpo me dijo que esa era la manera de recuperarme, descansando. Bueno, sí, Paola, debo decirte que sí, digamos, los que digamos ya se les entró la enfermedad, pero al principio como que pasan los días, pero no sientes, va, digamos, primero empieza la tos, luego ya vas con una moquera, luego ya cuando ya pasan más días te sientes peor, te duele el estómago, luego la fiebre, la temperatura. Y bueno, al principio no pensabas que tenías el virus, pero pasan los días y te dicen de que lo tienes. Bueno, eso sí que es un poco, hay que tener, sí, cuando ya empezamos a tener los síntomas, mejor llamar al hospital como lo hiciste, empezar a comer bien, todo, no maltratar a tu cuerpo para seguir bien. Y bueno, ya te estás mejorando, espero que te mejores, solo faltan unos días y debo decirte que acá en Bolivia, la verdad es de que estamos en cuarentena, sí, hemos iniciado rápido la cuarentena, Paola,
pero hay gente de que no hace caso, hay gente que no hace caso y que no se queda en sus casas, está tranquilos caminando por las calles, están en contacto con personas y No. pues está re mal, ¿no? Deberían quedarse en sus casas y pues al final tienen el virus. Así que algún mensaje para que estas personas que se queden en casa, que es el nuevo mensaje hoy en día, cuéntanos. Y Arián, qué bueno poder hablar a través de ti con los niños también. Decirles que, por favor, yo sé que no está tan divertido estar en casa tantos días, que quieren salir, que quieren ver a sus amigos, pero este es un momento muy importante para que todos nos cuidemos, para que todos se queden en casa. Si sienten algún malestar, si ya comienzan a sentir algún dolor de garganta o tos o fiebre, si pueden hacerlo, llamen a un doctor, no vayan a un hospital. Si pueden, díganle a sus papás si les está doliendo la cabeza, si les duele el cuerpo, si sienten como gripe, ¿sabes? Como resfriado, díganle también a los papás. Y lo más importante en este momento es que sí, que por favor, que sí se queden en la casa, porque hay gente como yo, por ejemplo, que sí he tenido los síntomas y que me he sentido mal, pero no he tenido que quedarme a dormir en un hospital. Y hay gente que, por ejemplo, no tiene ningún síntoma. Los asintomáticos no sienten nada, no tienen absolutamente nada, pero tienen el virus y ellos son los que pueden también contagiar a alguien, a otras personas. Ya hay quienes necesitan, bueno, estar en el hospital con oxígeno y con un respirador. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una persona asintomática va a la tienda, ¿no? Y no se puso guantes de plástico o no se puso la mascarilla? Y recibe el Puede dinero que está sucio. el dinero o puedes agarrar una lata, por ejemplo, del supermercado y luego dices, no, no me la voy a llevar, la voy a dejar. Y con haberla tocado, si tosió o si estuvo ya con el virus, puede Ya contagiar tenemos. a alguien más. Quédense, por favor. Mi mensaje es que por favor se queden en casa y que esta cuarentena no va a ser solamente de 15 días. Yo imagino que el gobierno va a ser inteligente y va a hacer que la gente se quede todavía lo que queda de este mes, este mes que comenzó, pero todo este mes en casa, porque es la única manera en la cual no nos vamos a contagiar. Bueno, gracias Paola. Así es, quédate en casa, es el mensaje. Cómo no, por favor, amigos, no salgan de sus casas. Si sus papás tienen algo que hacer, algún trabajo y si tienen que salir, que eviten el contacto con personas, que lleven guantes, que no reciban el dinero así con la mano nomás y que no toquen y devuelvan, como nos dijo Paola. Bueno, muchas gracias, Pao. Espero que te recuperes. Un saludo desde Bolivia. Y bueno, nos vemos, amigos. Quédate en casa. Muchas gracias, adiós. Y nosotros nos despedimos. Él también se despide, adiós. Adiós Bye. desde casa. Quédense en casa. Un abrazo grande hasta Bolivia. Besos para ti también. Gracias. Nos vemos.